Esta noche en Lunes de Mina. ¿Cómo nos fue este año en materia legislativa? ¿Y qué nos depara el 2021? Hacemos un balance de lo que fue este 2020, junto a senadores de los diferentes partidos que conforman el Parlamento Nacional. Quédese con nosotros. A partir de este momento, con ustedes, la señora Mina Feliciangeli. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy, pero muy buenas noches, a pesar de los pesares. Espero que estén todos muy, pero muy bien. Bueno, hoy es la tradicional cena de fin de año. Son los 3 últimos lunes de los programas de este año. Vamos a volver recién en marzo del año que viene. Y esta vez nos toca con senadores de diferentes bancadas la cena de fin de año, esperando la Navidad. Con nosotros se encuentra el senador Antonio Barrios, ANR, HC. Honor Colorado. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Mina? Un placer de vuelta estar en tu programa, en la cena ¿Cierto? también. Está, pero casi todos los años estuviste. Estoy todos los años, creo Sí. que en la cena. Para mí Sí. es un honor Gracias. venir a compartir Igual. con los compañeros. Un saludo para todos y un saludo a la teleaudiencia. Gracias por estar. Enrique Baqueta, también del Partido Colorado, de Colorado Añetete. Gracias, O sea, Mina. después vamos a ver si qué tan Añetete es o no. Bien, Gracias, Mina. Gracias por la invitación y realmente contento de compartir la cena de nuevo de fin de año contigo y con los compañeros. Gracias por estar. Fernando Silva Facetti, PLRA, senador. Porque para mí siempre fue más simple, porque tantos nombres tienen los liberales que yo siempre los llanistas, efrainistas. Ahora también voy a tener que hacer unas correcciones, pero es más fácil simplemente así. Del sector llanista, por lo menos del sector no efrainista. ¿Qué tal, Silva Facetti? Muy contento, Mina, un año más de poder participar en la cena. Un cordial saludo para los compañeros y, por supuesto, para toda la audiencia. También del PLRA, Víctor Ríos, digamos, ex efrainista le ponía yo, pero en realidad independiente y con proyecto propio, ¿verdad, Víctor? Gracias, Mina, por la invitación, a vos, a la producción. Saludo aquí a los colegas, a la teleaudiencia. Yo soy parte de la bancada B del PLRA, que es una bancada independiente. Gracias. Fidel Zavala, senador también. ¿No sabes que siempre yo a Fidel Zavala le pongo como Encuentro Nacional y en realidad es Patria Querida, ¿verdad? Pero la verdad que en serio, Encuentro Nacional y Patria Querida tendrían que haber sido ya después una sola. Tiene el mismo origen. ¿Verdad? Un gusto, Mina. por Realmente estar, compartir Fidel. con usted, con los colegas, con la audiencia. Bueno, y espero que podamos despedir correctamente el 2020 y que llegue, ¿verdad?, cargado de bendiciones y prosperidad el 2021, que fue un año difícil el 2020. Cierto, absolutamente. Hugo Richard del Frente Guazú, gracias por estar nuevamente. No, gracias a usted, acá a los colegas, a la teleaudiencia. Nosotros es una especie de amuleto en la cena del fin de año. Sí, ustedes son, exactamente. Vos sabés que pasa también con la cena de los periodistas, casi siempre hay algunos que vienen y dicen, por favor, tenés que venir sí o sí, porque eso me da suerte a mí también, porque la verdad que se repite año tras año. Lo que pasa es que ustedes son muy representativos de sus respectivas bancadas y entonces, bueno, trato de que no pueden venir más que 6 en la mesa. Bueno, gracias también a la queridísima Tinola Borbón, que hace más de 15 años que hago este programa, ya va creo por el año 18, que me viste todas las noches. Muchas gracias, Tino. Fíjense qué preciosa la chaqueta, como siempre, unas artistas, bordada a mano, yo siempre destaco eso, impresionante la calidad de Tinola. Ya sabes que si quieres consultar con Tinola, sobre todo ahora para estar en las fiestas espléndidas, puedes hacerlo al 021 52 50 60. Es más fácil que memorices este número. Aparte, yo creo que todos ya saben de memoria el número de Tinola. Gracias, Tino, de verdad, una gran mujer. También agradecerle al querido Joseph, que es un trabajador de primer nivel y también nos miman desde hace varios años, así que muchas gracias. Joseph, el de Vía Vela, les reitero, ahora se mudó ahí sobre España también, casi San Martín. De todas maneras, hay prácticamente un Joseph en cada barrio. No Tony Barrios, en cada barrio, no barrios. Bueno, y agradecerle a la Casita Gourmet esta cena deliciosa que van a comer, porque no es de utilería, o sea, es para comer.
es de la Casita Gourmet. Les cuento que para sus cenas de Navidad y Año Nuevo, para las fiestas, hay un menú pero impresionante de la Casita Gourmet, pero impresionante la variedad. Pueden llamar al 62 37 50, anoten, 021 obviamente, 62 37 50. Tienen el menú light y también tiene el menú normal, digamos, ¿verdad? Para esta ocasión. Así que no se olviden que la Casita Gourmet, rico y saludable como en casa. Y sobre todo con un montón de platos para comer sin culpas, porque son sin harina, sin azúcar, sin gluten, etcétera, muchos de los platos. Así que gracias a Judith, una genia con la Casita Gourmet. Bueno, ahora sí pueden servirse. Muchas Porque gracias. usted, viste que muchos tienen vergüenza de comer y que justo yo les pregunte algo, pero yo voy a tratar de más o menos respetar cuando están ahí a punto de. Pero no sé si empezamos definiendo el 2020, lo que significó. Me cayó una gota acá del aire acondicionado justo en la copa. Bueno, pero qué puntería que justo haya caído en la copa. Bueno, ¿cómo definen ustedes el 2020? Un año diferente, sin lugar a dudas, por lo menos de muchos que me tocó vivir, por suerte todavía. ¿Cómo definen el 2020? ¿Quién arranca? ¿Quién arranca? Mira, yo diría en todo caso, Pero no ocupe todo el programa. No hay muchos años como el 2020. Sí, por eso. Hay años que sí, marcaron algunas pandemias, como por ejemplo la gripe española, casi a continuación en los finales de la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, hay algunos hechos que marcaron evidentemente los años. Y el 2020 es uno de esos años que va a ser recordado evidentemente en la historia por el impacto que tiene esto, no solamente desde el punto de vista sanitario, Sí. desde el punto de vista socioeconómico, desde el punto de vista político también diría yo creo todavía que muchas cosas van a cambiar en el mundo. O sea que el 2020, con el dolor que significa la pérdida de vidas en todo el mundo, y también el impacto para mucha gente desde el punto de vista económico, o sea, estamos hablando de un 2020 atípico, pero no precisamente feliz. Así es. Es un desgraciado 2020. Un desgraciado 2020. ¿Quién tira la segunda piedra? Muy malo 2020, Mina. Muy malo en todo sentido. Hoy las mesas de fin de año van a estar vacías en muchas familias, con mucho dolor. Es muy difícil la situación de salud, la situación socioeconómica que está atravesando el país. Ya veníamos de años en este 2018, 2019 muy duros, pero el 2020 se coronó como un año desastroso, ¿verdad? La vida humana no tiene precio, no hay forma de medir lo que está ocurriendo en los hospitales. Hoy están saturados las terapias, hoy recibimos muchísimas llamadas pidiendo auxilio porque ya no había camas en terapia para otras patologías, porque están llenas de COVID y están llenas de otras patologías, y eso duele y duele mucho, ¿verdad? Hubo un crecimiento en el sistema de salud, hubo un aporte importante, un presupuesto soñado para cualquier ministro de salud, que fue administrado con muchas dificultades, con muchas polémicas, pero hubo un crecimiento, y ese crecimiento desde luego que todavía es insuficiente, aunque en estado de pandemia ni en los países de primer mundo, donde tienen una medicina de primera y la mejor medicina del mundo, hoy también están con ese mismo drama. O sea que esto, si no existe un cambio en la conducta del ser humano con respecto a respetar la enfermedad, esto puede ser muy duro para nuestro país todavía. Y esto va a continuar, no va a terminar en el 2020, va a continuar en el 2021, y quiera Dios que Paraguay acceda a la vacuna lo antes posible, y que la vacuna sea efectiva, que la vacuna no produzca efectos colaterales. Yo siempre les suelo decir a los colegas que
A mí me costó mucho entrar en sintonía en el Senado. En el Senado se habla mucho y uno tiene muy poca capacidad de acción, ¿verdad? Entonces es otro tipo de acción el que existe en el Senado. Muchas veces muchos discursos que no nos conducen a nada y no en las medidas que necesitamos tomar, ¿verdad? Pero el Senado en época de pandemia, yo en ese sentido le quiero recordar a los compañeros, nosotros fuimos los primeros que hemos alertado con la pandemia, los primeros que hemos pedido y hablado de cuarentena, los primeros que suspendimos las sesiones, las hicimos virtuales, que eso hoy ya es una rutina, las que trabajamos y las que facilitamos el sistema de salud con el reglamento de la ley que la hicimos y la cambiamos varias veces para que el ministro tenga todo el instrumento y ninguna excusa para poder usar el dinero público. Y hoy otra vez estamos desde el Senado impulsando la ley de vacuna que le va a permitir al Paraguay comprar de otro universo que no sea solamente el COVAX, que no sea solamente la OPS, si es que existen vacunas que sean efectivas, que sean administrables en nuestro país a corto plazo y que se pueda conseguir con facilidad. Así que nosotros... ¿Y en el Senado están viendo eso? El Senado ya salió, tiene media sanción, se va a tratar el miércoles en diputados. Los compañeros diputados accedieron a realizar el estudio del proyecto de ley. Yo creo que va a tener un acompañamiento pleno y vamos a después estar en manos del Ejecutivo y no puede dejar de promulgar una ley así. Y esa ley va a permitir al Paraguay acceder a otras vacunas que no sean la del COVAX. O sea, si tenemos la suerte... ¿Por qué se necesitaba una ley para eso? Y se necesita una ley porque no está bien clara en la ley de la vacuna. Entonces cambiamos 2 artículos, no toda la ley. Porque si hay que reconocer una cosa que estaba bien en el sistema de salud, que viene de hace años, y que es una política de Estado, el sistema de vacunación. Sí. Pero con esto tiene una agilidad administrativa el ministro para poder elegir lo que más nos conviene, más accesible al país y lo que esté a disposición. Porque vamos a entender que las dosis que nosotros compramos, en teoría compramos 1,5 millones de dosis para la mitad de año. Eso nos van a entregar el 3% de los 1 millón. Nos van a ir entregando por parte. No es que va a venir las 1,5 millones de dosis. Por eso que los demás países, Argentina, si te cito un vecino, que a mí me sorprende la agilidad con que está tratando, está Argentina. Argentina tiene el COVAX, Argentina ya tiene el contrato con los rusos para la provisión de 10 millones de dosis, Argentina ya tiene la posibilidad de comprar la de Pfizer, o sea, ha abierto su universo con respecto a las vacunas y va a ir adquiriendo a medida de su posibilidad. No. Y ahora vamos a tener la posibilidad, Mina, por eso es que del Senado, una vez más, y quiero agradecer a todos los compañeros porque acompañaron el proyecto y yo creo que eso va a ser efectivo y vamos a tener esta nueva ley de vacunas. Bueno, 2020. Bueno, leía la otra vez, escuchaba a un intelectual muy reconocido que dice que con el 2020 empieza el siglo XXI. Decía que el siglo XIX empezó, en realidad no empezó en el año 1800, sino en 1830 con la Revolución Industrial. El siglo XX no empezó en 1900, sino en 1914 con la llamada Primera Guerra Mundial o Gran Guerra de Europa. Y que el siglo XXI empieza con esto, el 2020, con esta pandemia. ¿Por qué? Porque evidentemente que la pandemia es producto de una crisis civilizatoria. O sea, el COVID no apareció de la noche a la mañana, es producto de un proceso de degradación, por ejemplo, del medio ambiente y de un modelo de desarrollo a nivel mundial que indudablemente está llegando a sus últimos momentos y esto hay que revisar. Entonces, se da la gran discusión. O sea, indudablemente que hay una crisis civilizatoria. Algunos dicen que vamos hacia una sociedad mucho más injusta, mucho más desigual y mucho más agresiva con el medio ambiente, por ejemplo, y que eso nos va a llevar definitivamente al suicidio colectivo. Otros dicen, no, esto empieza ahora con un cambio civilizatorio profundo, cambio de actitud, vamos a tener una relación más respetuosa con la naturaleza, con el medio ambiente, vamos a tener sociedades más solidarias, sociedades menos injustas. Esa es la gran discusión que se da. Ahora, a nivel de nuestro país, indudablemente que vino a esto a hacer mucho más patente, por ejemplo, el desastroso sistema de salud que tenemos. O sea, evidentemente que todos los países sufren la crisis, de alguna u otra manera, y en esto también están matices que tienen que ver con la forma de gestión. O sea, Trump y Bolsonaro gestionaron de una manera distinta a, no sé, a Alberto Fernández o a Mario Audo esta situación. Pero
A ver, en el caso argentino yo estaba viendo y recurro al mismo ejemplo que Antonio. Ellos tienen un índice de contagio importante, Sí. pero por ejemplo sus camas de terapia intensiva están ocupadas solamente en un 60% hasta ahora. Creo que no llegamos todavía al 70%. Nosotros hoy no tenemos cama. ¿Por qué? Porque indudablemente que nuestro problema es estructural, que ahora se hace mucho más patente, mucho más doloroso con esta pandemia. ¿Qué va a pasar en el futuro? Y no sé, espero que la segunda ola no sea tan fuerte, parece ser que va a llegar sí o sí, pero en definitiva, el 2020 es un año, yo no sé si realmente es el inicio del siglo XXI, pero indudablemente es un año sin precedentes en la historia de la humanidad. Lo de la gripe española no llegó a este nivel. Yo, y cierro con esto, estaba haciendo un trabajo sobre la crisis de las ciencias humanas y encontré ahí que lo más parecido a esto, allá por 1348, la famosa peste negra, que acabó con gran parte de la población mundial de Asia, África, sur de Europa, que eran países muy prósperos, muy comerciales. Y de esa gran pandemia tuvo consecuencias importantes, y una consecuencia geopolítica fundamental. A partir de esa pandemia surge el Imperio Británico. ¿Por qué? Porque fue Gran Bretaña el país que menos muertos tuvo. O sea, toda esa parte continental de Europa tuvo muchísimos muertos. La población fue diezmada y a consecuencia de eso aparece el Imperio Británico. Bueno, yo no sé qué va a pasar, pero indudablemente que el mundo no será igual a partir de 2020. Categórico. Hugo, Fidel, Enrique. Creo que el 2020 Mina puso a prueba a todos los paraguayos. Y en todos los sentidos, en todos los ámbitos. Sí. A las sociedades intermedias, a la sociedad civil, a la clase política, al ejecutivo, al judicial. Y efectivamente esto es una gran lección. Creo que desnuda un poquitito cuáles son las fallas que tiene nuestro sistema. Creo que hubieron puntos positivos de parte del gobierno, bueno, en el sentido de tomar medidas rápidas, ¿verdad? Y un control eficaz, ¿verdad? Evitar la morbilidad, creo que es muy importante. Pero también cosas negativas en el sentido que del presupuesto se le dio, no tuvieron la capacidad de ejecutar, ¿verdad? Y estamos frente a una segunda ola donde desnuda todas las falencias que nosotros tenemos estructurales como país. La ciudadanía acató perfectamente y con mucha conciencia, y creo que el desafío que nosotros tenemos ahora para esta segunda ola pasa por ahí, ¿verdad? Porque el problema finalmente termina siendo nuestro y somos nosotros el Estado. El Estado no va a ser el solucionador de todo. Creo que también dentro del Senado nosotros tuvimos puntos positivos en el sentido de que tuvimos reacciones inmediatas, pero también puntos negativos, ¿verdad? Y quiero hacer una autocrítica a todos nosotros parlamentarios, ¿verdad? Que habiendo problemas estructurales del país que no son solamente salud, no tuvimos la intención de dar salida a esa problemática, y creo que tenemos que colocar esto en una agenda si nosotros vamos a mirar una recuperación del país post pandemia, ¿verdad? Y esto tenemos que dejar un poco de lado todo ¿Colocar nuestro, en la agenda qué? en la agenda política. ¿Qué tenemos que colocar? ¿Verdad? El tema de tierra, el tema de reforma del Estado, ¿verdad? Tenemos, no sé, del 2003 a la fecha hemos recaudado, pasamos de 500 millones de dólares a 3.500 millones de dólares, casi 7 veces más, y yo le digo a la gente, esperen un poco, ¿ustedes creen que los servicios públicos aumentaron en esa misma proporción? Claro, no. Entonces, creo que tenemos un llamado de atención y tenemos que tener un debate desamoroso, Sí. sin ningún tinte ideológico y tratando de buscar recuperar este país. Señor. Yo creo que este año fue un año muy duro para todos. O sea, no hay acá estrato social, evidentemente. Cada uno fue, digamos, golpeado de diferente modo. Fue tocado, y yo creo que lo que dijeron los compañeros es, realmente hablaron de la vacuna, hablaron de todo, pero yo quiero hablar desde el punto de vista de que también nos va a enseñar a valorar otro tipo de cosas en la vida, ¿verdad? O sea, porque antes nosotros no valorábamos muchas cosas que hoy realmente, antes el mundo parecía muy materialista, ¿verdad? Y yo creo que eso va a cambiar definitivamente, porque hoy es agradable compartir con gente, es agradable no estar con tapabocas, es agradable respirar, ¿verdad? O sea,
uno está viendo cosas diferentes y ve de diferente modo la vida. Yo creo que eso también es algo que vamos a tener que llevar adelante, y creo que va a cambiar una forma de pensar también materialista, y creo que tenemos todo lo que dijimos acá, lo que se dijo en esta mesa, y también lo que creo que va a decir Fernando, ¿verdad? Porque es algo que es duro y tenemos que salir de esta todos juntos. No hay acá partidos, colores ni nada por el estilo. Si nos tiramos todos juntos el carro, yo creo que de esta no se sale, ¿verdad? No, y obviamente el punto principal fue la salud, lo que fue en el 2020. Y una consecuencia del problema que ya bien explicaron los colegas de la salud es la economía. Y en la economía tuvimos en 2019 un año muy duro. Empezamos el 2020, enero, febrero, un repunte importante. Mitad de marzo empieza la crisis. Bajamos, abril fue un mes terrible. Y después empezamos a regular. Finalmente, los números macro, estaba viendo hoy, no terminaron tan mal. Terminaron, y las perspectivas no parecen tan malas. No tan malas en lo que ¿verdad? terminaron. Pero eso no se refleja, obviamente, abajo. La pobreza, 1 de cada 3 paraguayos hoy es pobre o extremadamente pobre, es altísimo. La deuda, hemos empezado este gobierno con el 18% del Producto Interno Bruto, hoy tenemos casi 40%, tenemos más de 11.000 millones de deuda. Se ha dado generosamente, realmente, como decía Tony, el Congreso ha acompañado todas las medidas, dando un cheque en blanco al Ejecutivo, pero eso no se reflejó. Pues yo recuerdo en marzo la reunión que tuvimos en el Banco Central, estaba el vicepresidente, estaba Benigno López, estaba el presidente del Congreso, donde se hablaba de aprovechar estas circunstancias para la reforma del Estado. Totalmente. De ahí, en 3 meses debemos iniciar el proceso, no pasó absolutamente nada. Tenemos empresas deficitarias, hubo recortes temporales de beneficios, después quedó todo ahí. Se desnudó una falencia, hoy, como decía Víctor, que 200 millones de dólares por ahí tiene salud que todavía no fue capaz de gastar, y no tenemos terapia intensiva, y no tenemos equipo biológico, no tenemos, y vamos a ver cómo viene la vacuna, ¿verdad? O sea, hay cosas que tenemos que cambiar, y la economía es un punto muy importante de lo que va a venir. Y el otro tema que no quiero dejar mencionar es la seguridad, y recordar que tenemos todavía 3 personas secuestradas en el norte, que no sabemos nada, que no se tienen los resultados esperados, tuvieron algunos lapsus del esfuerzo, tocar en particular, pero indefectiblemente es un punto que no podemos dejar de mencionar. Totalmente. Una cosa que yo también quiero destacar, que falta, tenemos que mejorar nuestro sistema de seguridad, no de seguridad, de previsión social. Yo creo que los paraguayos tenemos un problema en el tema de la internación y cómo pagar. O sea, hay mucha gente que está en sanatorio privado porque tuvo que ir ahí y no sabe cómo salir de la terapia porque está entubada, pero no tiene dinero ya para salir. Entonces, yo creo que tenemos que mejorar nuestro sistema para que todos podamos hacer, y el tema de la pensión a la vejez. Para mí eso es fundamental en el Paraguay. Tenemos que trabajar sobre ese tema. ¿Hugo? Mira, yo estaba pensando, ¿qué piensa la gente ahora? La gente de la calle, ¿qué piensa la gente? Allí hay respuestas extremas incluso. Hay gente que dice, no existe el COVID. Hay una campaña feroz contra las vacunas. Y hay mucha gente que cree eso. La pregunta es, ¿por qué cree eso? Y esa es una situación peligrosa. Y yo sí creo que el gobierno de Mario Abdo Benítez, en la gestión de la crisis de la pandemia, perdió autoridad sobre la gente. O sea, la gente hoy día no cree. O sea, fíjense, son más de 30 contratos del Ministerio de Salud que fueron objetados por la comisión esta que se formó para fiscalizar eso. 32 en total. Los escándalos de corrupción en el momento en que empezaba la pandemia, pues ¿cuál fue el discurso? El discurso fue, quédense en sus casas, que vamos a equipar salud, vamos a hacer un préstamo de 1.600 millones de dólares, y vos ves los resultados hoy
y yo creo que eso se refleja en la credibilidad que tiene la gente hacia el gobierno. Lo peor, si fuera solamente hacia el gobierno, bueno, no, se pone en duda la credibilidad de la existencia del COVID y la eficacia posible de la vacuna. Ese es un tema grave, y yo creo que sí, para mí la respuesta a eso es hay una pérdida de autoridad moral de parte del gobierno en la gestión de la crisis, por la corrupción, por la ineficacia. Y quería terminar en la otra consecuencia grave de este tema. Cuando empieza los primeros años del 2000, la pobreza y la pobreza extrema en el Paraguay estaba cerca del 36%. ¿Se acuerdan ustedes? Sí. Fue bajando, se fue gestionando de alguna manera. Nos estacionamos casi últimamente entre el 17 y el 18%. Hoy, con esta situación, más la crisis económica, el estancamiento económico, todo lo que ustedes hablaron, la pobreza va a disparar de nuevo por encima del 30%. Así es. Y con un gobierno que no gestiona la crisis, con pérdida de autoridad moral, sí, yo creo que realmente desde la política hay que pensar muy bien. A mí no me preocupa mucho lo ideológico. En todo el mundo, con disparidad ideológica, lo mismo hay acuerdos. Ese no es el problema, lo ideológico no es el problema. El tema es cómo buscar acuerdo ante situaciones graves que vive el país en este momento. O sea, justamente varios de ustedes pusieron el tapete eso y lo volvés a reiterar. Yo creo que nos tiene que enseñar muchas cosas, efectivamente. Lo que no podemos es no aprender nada, ¿verdad? Eso sería de necios, ¿verdad? Y se supone que cuando uno aprende algo es superador, o sea, tenemos que salir mejor, no peor, ¿verdad? No es que uno aprende para peor. Para quien tiene la intención. Claro, o sea, tenemos que aprender para mejor, o sea, yo siempre pongo inclusive el caso de los Estados Unidos, cuánta gente murió, la potencia del mundo, el país más rico del mundo, ¿verdad? Se murieron como moscas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque priorizaron en su vida, ¿verdad? Armamentista, ¿verdad? Comprar armamentos para la guerra y no se prepararon para la guerra que es defender la vida, ¿verdad? Entonces digo, si ellos no se prepararon y tienen todo y murieron como moscas, imagínate nosotros subdesarrollados, ¿verdad? Entonces digo, yo creo que de norte a sur, ¿verdad? Tenemos que aprender de que la vida tiene que estar por encima de todo, ¿verdad? Y eso se tiene que reflejar en políticas concretas, ¿verdad? Y hablando del tema de ideologías y diferencias, ¿verdad? No puede ser que después de esto, cuando la vida estuvo y está en riesgo, ustedes, parlamentarios de diferentes ideologías, posiciones políticas, etcétera, no puedan, porque si no es muy fácil criticarle al gobierno de que no tiene una política ante la crisis, genérenla ustedes también, son ciudadanos, la tengo que generar yo también como ciudadana, como periodista. Yo creo que es el momento de verdad que ustedes dejen de lado un rato sus diferencias, ¿verdad? Y digan, a ver, ¿qué vamos a hacer en el 2021? Por ejemplo, no solamente por el tema de salud, que todavía no se resolvió el problema, ¿verdad? Sino que, a ver, ¿qué se va a hacer para combatir la pobreza? Que por lo menos no sean, que no aumente 2, 3, 4, no sé cuántos puntos la pobreza, porque eso no son solamente cifras estadísticas, es gente que la pasa muy mal, ¿verdad? Así es. Mira, lo que pasa es que aquí hay que ser muy claros también. Acá hay problemas de lectura de los acontecimientos. Yo los escucho a muchos colegas decir, hay que aprovechar ahora y reformar el Estado, disminuir al Estado. Y yo tengo otra lectura. Ay, bueno, yo tengo otra lectura, porque si uno ve lo que pasa en el mundo, fueron los estados los que salieron a sacar las castañas del fuego. No fue el famoso mercado, fueron los estados. Totalmente. Entonces, y ahí ya empieza una discusión. Dice, no, pero este es un estado muy grande, vamos a disminuir. ¿Qué vamos a disminuir el estado paraguayo? Discutamos. Pueden hablar, no sé qué una parte mesa. quería estar con ese tema, pero ¿qué pasa? ¿A quién le vas a sacar acá? ¿Vas a disminuir en médicos? ¿Vas a pagar menos a los médicos? ¿Vas a invertir menos en salud pública para tener más camas de terapia intensiva? ¿Vas a invertir menos para dotar de tecnologías a los hospitales, para dotar de equipos de protección a los médicos, a los maestros, etcétera, etcétera? Entonces,
Te das cuenta ahí, te das pero es cuenta ahí. importante, Pero- escúchame, la pero, idea a es ver, que no van a pensar todo Pero, igual. a ver, Claro. nosotros en su No momento importa hemos planteado, eso. nosotros en su momento hemos dicho inclusive al gobierno que haga lo mismo que hacen los demás países, que renegocie la deuda, que reestructure como hacen otros países. Hay Y gente que ve al Estado. Fidel, déjame terminar. Adelante, después te dejo Víctor. y después, no, hay gente que ve al Estado como el peor ogro, pero sin embargo, cuando hay que sacar la castaña del fuego, es el Estado el que está sacando A la ver, castaña Fidel, del ¿qué fuego. decías? Yo personalmente creo que tiene que haber tanto Estado cuanto mercado haya. Uno, ¿verdad? Vos no podés tener ni un mercado, perdón, ni un Estado minarquista, o sea, mínimo, ¿verdad? Tampoco podés tener un Estado, o sea, el Estado presente en todo. ¿Verdad? Tiene que haber un equilibrio, ¿verdad? Y yo creo que el Estado, nosotros podemos hablar del Estado y podemos decir 1500 cosas. Yo me hago una pregunta, pero a ver un poco, FEPASA está a punto de quebrar, hoy salió un balance, está corriendo en las redes, ¿verdad? ¿Por qué tenemos que tener nosotros ferrocarriles paraguayos? ¿Por qué tenemos que cañas paraguayas? ¿Verdad? Vamos a preguntarnos sobre Petropar, Copaco, una empresa que valía, Copaco S.A. ¿verdad? Bueno, y vamos a preguntarnos, vamos a seguir hablando. Yo no estoy hablando de privatizar la ANDE, ¿verdad? Pero yo creo que un monopolio del Estado también es negativo. Yo no estoy de acuerdo con la calidad del servicio que me da la ANDE, no estoy de acuerdo, ¿verdad? Y conozco otros ejemplos de la distribución, Villarrica, Eclipsa, ¿verdad? En las colonias menonitas, los menonitas, ¿verdad? Que sea la libre competencia, ¿verdad? Y ahí que en la cancha, aquel que brinda mejor servicio, ¿verdad? El usuario es el que va a terminar decidiendo. Y me van a decir, sí, pero ahí vamos a abrirnos. No. Yo creo que el Estado tiene que ser un regulador. Claro, pero ¿verdad? independientemente, o sea, la posición, porque ahora hoy no vamos a discutir la reforma del Estado acá en la mesa, porque no vamos a votarlo, pero son temas que efectivamente tienen que formar parte de la agenda. Pero no importa que tengan... Pero venimos dilatando esto hace años. Bueno, Pero y eso lo te que digo, pasa y que- no lo que importa que pasa tengan que- posiciones ¿sabes contrapuestas. cuál es la A ver, si verdad? para O sea, tomar una decisión de decir acá- el acá- Estado va a acá- invertir en obras Acá públicas, dijeron- ¿verdad? acá Para dijeron dinamizar la ellos, economía dijeron, no hace falta que aprovechemos tengamos... la pandemia para disminuir el Estado, cuando necesitaba justamente que el Estado esté presente. Pero Víctor, Porque lo yo que te iba a se- decir lo una que cosa. pasa en el mundo, Ministerio de Obras ustedes no Públicas, digan- yo te iba a decir, para pero tomar yo la te decisión de hacer decime la nomás, ruta ¿qué que es lo que dinamiza ocurrió o en el Senavidad, mundo? que mueve Decime, ¿qué es las lo que casas, ocurre en ¿qué el hace mundo? falta? Lo que El pasa es que Estado ustedes no es miran lo que capaz de ocurre en el construir, mundo. al contrario, En todos los lugares es lo del más mundo salió el ineficiente que Estado a- hay en el planeta. Pero No no hay ese pasa el tiempo para hacer problema, reformas. Fidel, Es ¿sabes? más, Fidel, en el no momento ese de pasa el crisis es el problema. El momento que problema se es tiene que hacer la injusta reforma, por estructura favor. socioeconómica. Una No, cosa, termino nomás con esto. No, hay que innovar la realidad. El problema es la injusta estructura socioeconómica. Y No hay me gente venga que con quiere esos aprovechar. Claro que argumentos, te voy a- Víctor, yo- por yo- favor. yo- 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 problema- Yo te iba a decir, cuando mi Vamos a- empresa está no. yendo a la quiebra, yo me Que no siento tiene y nada veo que dónde ver. tengo que recortar Vamos y a hago la- que esto que sea vamos a la eficiente, por realidad. favor. Ustedes evitaron Víctor, que vamos a la realidad. el gran patrimonio Déjame- pague déjame- impuestos, déjame que es lo que decir- ocurre en Esto es todos lo los que países- siempre todos los países ocurre. del mundo. Y el reto, en primera Pero fila, vamos por nomás. Oro y Coca-Cola. Vamos a decir, vamos a la realidad. Vamos a la eficiente, Dale, absolutamente. Pero de todas maneras, Pero por supuesto de todas que- maneras, eso no te pero, tiene que Víctor, dejar de por ver su- que tiene, por ejemplo, una estructura por su- tributaria Si mi justa, empresa- si mi donde los empresa más se está ricos yendo a la pagan, quiebra, el pueblo pare, paga no impuestos. podemos Ese es el Hablar de asunto. problemas Pare, ideológicos y hablar de la No, realidad. pero es la La realidad. realidad es lo que la nos ocupa ahora. Víctor, Claro. 9% de Pare, presión no, fiscal pare, es la pare, realidad, pare, para que estamos no- hablando. A ver, Pero por Hugo. supuesto que es un Estado ineficiente. Pero claro, nadie Pero discute eso. ese no es un descubrimiento. Ahora, díganme, bueno, yo creo, por ejemplo, así que la gestión del Estado es un gran reflejo de la gestión en el sector privado también. ¿Acaso hay, si hablamos, por ejemplo, del transporte público, vamos a hablar maravilla de la administración? No, hay un reflejo de la administración del Estado, de cómo también se gestiona en el sector privado. Pero voy a lo siguiente. Ese porque tenemos Yo, un por Estado ejemplo, ausente en ese sentido. Claro, pero déjame decir una cosa. Yo, sin embargo, creo, no sé qué pasa, no sé qué, ¿verdad? Hay cosas en las que el Estado tiene que crecer en inversión y en calidad. ¿Dónde me voy a poner? Acá está un exministro de y Salud. Educación. Ahora, con esta inversión, incluso de este año, apenas hemos llegado al 3.3% de lo que se recomienda de inversión en salud. Pero yo planteo. Ya, déjame terminar. Por eso yo creo que en salud tenemos que crecer. Y bueno, pero cuando, Y en cuando se habla de educación, reforma de Estado, espera, eso justamente, déjame. Y en crecer educación tenemos que crecer. Acá no el problema no es FEPASA, acá el problema es que realmente lo tenemos que crecer en inversión y en calidad. Hugo, ¿verdad? ustedes cuando quieren usar los informes del BID, usan. Y cuando Claro. no quieren usar, no usan, ¿verdad? Y creo que el informe que salió hace poco del BID, ¿verdad?, es categórico, ¿verdad? Nosotros tenemos cerca de, no sé, 2.500 millones de dólares, ¿verdad?, que si reformásemos el Estado podríamos ser
eficiente, redistribuyendo Pero el eso problema para no otro. es eso. El problema es hacia dónde reformar el Estado. Tengo que ir a la pausa un ratito. El problema es hacia dónde reformar el Estado. Bueno, yo no hablo más. No, cuando decimos... No, te estoy hinchando. Cuando decimos Disculpame reformar el mi Estado... vehemencia, No, pero ¿sabes qué? hablar de la Fin de realidad. año 2020, No hay- que se vaya, por favor. No hay un solo país en el mundo que se A desarrolló ver, con 9% luego de la presión pausa, tributaria. quiero que me hagan una evaluación de Mazzoleni, cómo administró y administra esta pandemia. Mazzoleni, o sea, toda la parte de salud, a ver, qué hay que cambiar, digamos. Pero que hay que cambiar ya, o sea, en el sentido, no es que vamos a evaluar para después dentro de 2 años, ahora, porque estamos en pandemia, estamos en el pico de la pandemia, ¿verdad? Bueno, ¿cómo está administrando Mazzoleni y el gobierno, obviamente, ¿verdad? ¿Qué evaluación hacen de Mazzoleni y todo cómo, digamos, manejó hasta ahora el tema de la pandemia? Vamos con Tony, que podría ser una evaluación con conocimiento de causa. Si vos tuvieras que poner una nota a Mazzoleni, porque me encanta lo de las notas porque grafica más. Una nota del 1 al 10 de nuestra época, por lo menos de la mía, es de 1 al 10, a ver. Sí, nuestra época era de 1 al 10. Vamos a primero desnudar lo que pasó y entonces podemos sacar unas conclusiones con respecto a la actuación de Mazzoleni, ¿verdad? Mazzoleni tiene una imagen buena, en el sentido que es una buena persona, es una persona técnicamente con conocimientos médicos acabados, excelentes, con poca experiencia administrativa pública. Y eso en este tema de la pandemia le cobró y se notó. ¿Verdad? Entonces, ¿qué es lo que debería de mejorar el Ministerio de Salud urgentemente? Sí. Es su sistema administrativo. Su sistema de compra, su sistema de pagos, su relación con el ministro de Hacienda, porque el ministro de Salud es una persona que debe estar pivoteando entre el director de contrataciones y el ministro de Hacienda las 24 horas del día. Por ejemplo, ¿ustedes están de acuerdo en que, claro, debido a este problema que hubo al principio con la pandemia, esta mercadería que vino de la China y que hizo todo el lío, se pusieron la comisión, esta anticorrupción, esto que yo lo otro? estoy en la comisión. Pero Yucio también es otra. ¿Le parece a ustedes que en un momento donde tenemos que agilizar, cierto, la corrupción es un cáncer, pero lo que no se puede es poner tantas trabas? Y hoy, por ejemplo, los sanatorios, los hospitales están sin muchos insumos. Hemos O sea, tenido, no tiene sentido. innumerables reuniones con el ministro, reclamándole en muchos casos y ayudándole muchísimo con respecto a la ley, al orden, a darle la libertad para el manejo. Sí. Pero se encontró, yo muchas veces le dije al ministro y le dije al ministro de Hacienda que el Ministerio de Salud estaba intervenido. Y por supuesto que ambos, el ministro de Hacienda y el ministro de Salud, me decían ¿En qué que sentido, no, sí, que estaba intervenido. Si Yucio se fue a suspenderle una cantidad de procesos. Y bueno, ¿y ¿Verdad? entonces? Él quedó... Bueno, ¿no está de acuerdo con eso entonces? Claro que no estoy de acuerdo. ¿Y por qué A no? mí, si yo como ministro, a mí no me iban a hacer eso, ¿verdad? Porque yo le renunciaba en seco si eso iba a continuar, ¿verdad? Pues justamente le dije yo a esa El- Mazzoleni acá, o sea, una vez le dije, escuchame una cosa, muy bien el tema de la corrupción, pero en todo caso que después se le sanciona Y a eso los es la corruptos falta- y todo. la falta de la experiencia. Y esa es la falta de no se experiencia puede. Bueno, pero también, pública. ¿por qué Marito le puso a le puso porque Yucio? confía. Es una buena persona. No, yo no hablo con de buena. mucho Digo, en este conocimiento, momento no y puede le tocó- poner más trabas. Y le tocó, pero es fácil solucionar. Hay que ponerle los jugadores correspondientes para solucionar ese problema. Él tiene que tomar hoy, porque estamos todavía en Sí, tiempo, así mismo. y ha hecho muchísimas cosas con el Sí. presupuesto que se le dio. Bueno, y te vuelvo a repetir lo que le hice al comienzo. Ojalá alguno de los ministros anteriores hubiésemos tenido esa posibilidad de Con ese tener presupuesto. ese presupuesto soñado para tener un crecimiento, y hubo crecimiento de salud Sí, en la más medida camas. que permite 600 camas más hay, ¿verdad? En la medida que permite la estructura médica. Bueno, ¿y qué tiene que hacer Por ahora, supuesto. Mazzoleni, Y ahora entonces? él tiene que agilizar las compras, ¿Y cómo? aclarar las compras, y tiene que hacer qué va a pasar con Yucio agarrar Company? una aspiradora. No, yo sí ya no creo que ya no está más, ya no están trabajando en eso. Él tiene que, el departamento de insumos estratégicos se llama el que hace las necesidades propias de los ¿Y qué tiene que hospitales, hacer ahí? y tiene que cambiar la gente que tiene, A esta o altura tiene puede que cambiar, renovar. así justo en Claro este que momento. puede cambiar, claro. es el Pre-pandemia, momento. ¿cuántas camas teníamos y cuánto tenemos hoy, Antonio? De 50 a 600, más o menos. 100 y pico teníamos Sí, 100 y pico. antes. No teníamos 100 y pico, mucho más teníamos. 300 más o 300 ya menos. lo Estamos teníamos, hablando y ahora del tenemos 600. sector ¿verdad? público. Pero tampoco no podemos crecer desmedidamente porque no No hay tenemos terapistas. recursos Personal, humanos, claro. ¿verdad? Claro. Entonces hay que medirle con
lo justo y con la vara justa. Yo quiero ser justo, yo estuve sentado en esa silla y sé lo que quema en esa silla. Pero ponerle una nota entonces, ponerle una nota. Y yo le doy un 6 a Mazzoleni. Un 6. ¿Vos? Y yo le pongo 4 a Mazzoleni, porque él es una gran persona, pero no demostró ser un buen administrador. Para mí es un mal administrador y tampoco tiene el carácter para poder estar, porque bien lo dijo un exministro, ¿cómo él va a permitir que venga un abogado a marcarle la pauta en su ministerio? O sea, yo por ejemplo le doy 2 tortazos y le digo, retírese acá, yo voy a manejar la pandemia. Pero tenés que dar tortazo al presidente, entonces porque fue el que le puso. Y que me eche el presidente. Ay, pero ¿sabe por qué se le puso a Yucio? Porque Yucio es una persona creíble y él perdió credibilidad. Entonces, por eso yo le pongo, o sea, o si no, no se claro, le... pero entonces vos le decías al presidente, mire presidente, acá lo que queremos, justamente... Yo no puedo aceptar que venga Yucio a ponerme a mí. Entonces, ¿qué hizo el gobierno? Porque el gobierno casi se descalabró con ese problema de la... No toleran la presión mediática. Entonces, pero entonces, ¿qué pasa? Le hicieron al pobre ministro de Salud, le dejaron sin autoestima. Esa es la realidad, porque yo no permitiría que un abogado se vaya a decirme cómo tengo que hacer la compra o cómo no. Me equivoqué, se equivocaron. ¿Qué nota 4? 4 vos le pusiste, 6. ¿Hugo? A ver, yo te dije antes, dijo el senador Barrios, yo me referí justamente a los 32 licitaciones que la comisión sugirió, algunos anuló y otro pidió la rescisión de los contratos. Ustedes me están preguntando del ministro, no de la persona. No, hago esa aclaración porque yo no le conozco a la persona, dicen que es muy buena persona, pero yo me refiero al ministro. Claro. Y tengo que necesariamente hacer este comentario como ya lo hice antes desde la gente. Yo creo que la gente está enojada. No sé si toda la gente, yo no voy a decir toda la gente está enojada, pero hay una muy buena parte de la sociedad paraguaya que está enojada con el ministro y con el presidente. A ver, ¿me pueden decir ustedes realmente qué es lo que se gestionó desde el Ministerio de Salud de una manera eficiente? ¿Qué es? ¿Me pueden decir una? Para que yo no empiece a citar todas las cosas. O sea, yo no creo que realmente haya una cosa que en situación de crisis, estamos hablando de una situación de crisis, que se haya gestionado de manera... Y es una cosa que el ministro sabe, el exministro sabe más que nosotros. No se trata solamente de camas. Yo suelo leer y escuchar lo que dicen los médicos, de lo que dicen la gente que trabaja en la enfermería, de las limitaciones que tienen en su trabajo, ¿verdad? Entonces, discúlpenme, yo creo que es muy buena persona este señor, y el solo hecho de haberle aceptado al presidente de la República esta comisión, yo creo que denota que es una persona que no tiene capacidad para gestionar un ministerio. ¿Cuánto le pones? ¿Del 1 al 10? Yo le aplazo, Mina. Si te he aplazado, le aplazo. 3. Fidel. Concuerdo en el análisis de los colegas, Mina. Y si tenemos que separar la persona con el cargo de ministro, como mencionaba el senador Richard, creo que la parte de gestión de administración fue un problema. Pero yo quiero volver otra vez a todos los vicios que tenemos, ¿verdad? Porque acá el problema no es del ministro, ¿verdad? Si bien el responsable es el ministro, pero uno tiene que delegar, uno no puede ser el jugador del 1 al 11, ¿verdad? Y están las unidades operativas de contratación en todas las dependencias y organismos del Estado, que creo que los ministros pasan, ¿verdad? Y siempre van quedando siempre las mismas personas y marcando, bueno, esto tiene que ser un llamado de atención. Y en ese sentido creo que el ministro Mazzoleni debe rendir esa cuenta a la ciudadanía, ¿verdad? Y creo que su gestión desde el punto de vista de la pandemia no fue mala. Desde el punto de vista de dotar con pocos recursos esa capacidad de camas que dijo, porque aún en los países con recursos las camas son insuficientes, ¿verdad? No fue mala.
en un momento él tuvo todo el foco de atención de la ciudadanía y fue positivo, ¿verdad? Porque la gente estaba prendida a la televisión a ver qué decía el capitán Mazzoleni, ¿verdad? Y tuvo mucha credibilidad. Lógicamente, esto en el tiempo, ¿verdad? Es insostenible. ¿Y como promedio, ¿verdad? cuánto le pones entonces? Como promedio le pongo 6. 6. ¿Silva? Mira, vos sabés que él me recuerda a Lula. Lula estaba su gobierno, cayó en descrédito, una corrupción, y la gente sigue diciendo Lula es bueno. Y él, la misma situación, él es un buen tipo, tuvo un liderazgo en este proceso que transmitió esa credibilidad, el conocimiento, el médico que hablaba y que hablaba del corazón. Yo sigo creyendo que es una persona honesta, Sí. pero realmente su administración un desastre. Y empezó, y yo sostuve con el momento de tratamiento de la ley de emergencia, del artículo 33, recuerdo que dije, acá tenemos que poner un párrafo donde se establezca la excepción de que si vas a salir a comprar en un estado de pandemia, obviamente los precios van a estar distorsionados y no tiene que haber responsabilidad del individuo, porque lo que va a pasar es que va a comprar esta copa por 100.000 y después dentro de 8 meses, cuando haya otra vez en estos copas, te van a decir, no, pero esto cuesta 10.000 y vos pagaste 100.000. Y es lo que pasó. Pero ese efecto produjo en su administración un temor, y más con la intervención de Yucio y la prensa y la opinión pública. Y entonces nadie se animaba a tomar la decisión. Y eso quedó reflejado en la ineficiencia de sus adquisiciones, pero decir, bueno, pasó ya la tormenta grande y ahora ¿qué pasa? Pues la semana pasada llamaron a licitación, a 2 licitaciones grandes y en el mismo acto una contratación directa sobre los mismos productos que estaban llamando. Y eso es ineficiencia, eso ya es algo muy básico, ¿verdad? Entonces, le pongo 5 por su liderazgo, pero los otros 5 que le falta es por la inutilidad de la gestión. ¿Sí? No sé qué número poner, pero es un fracaso. En este momento su gestión es un fracaso y después de escuchar los análisis en los que todos coincidimos, no sé cómo podemos decir que no fracasó. Indudablemente que fracasó. Sabemos que hay problemas estructurales de promedio, el tema de la falta de camas de 320 ya sabíamos que era un problema estructural, ahora aumentó de manera importante y lo escuchaba la otra vez a Sequera decir, Sequeira, decir que en realidad las camas están cubiertas en un 100%, pero en gran parte por enfermos, pero no por COVID. ¿Por qué? Porque eso refleja que era un problema estructural que tenía el sistema de salud. Hay problemas coyunturales en el tema de manejo de la gestión, la corrupción de por medio, que eso cuesta, más que nunca nos cuesta en términos de vida, decisiones así muy cuestionadas, lo que pasó últimamente con Bianca, es una cosa inaceptable que lo deslegitima absolutamente, así es que yo no veo otra manera de calificar que no sea un fracaso y me duele mucho, yo no lo conozco a él personalmente. Pero yo recuerdo cuando empezó la pandemia, hasta reformaron la letra de 13 Tuyutí para cantar loas a Mazzoleni. Era una mezcla del Mariscal López con el coronel Brizuela, coronel Irarzábal, Mariscal Estigarribia y Eligio Ayala. Era el capitán comandante y ahora está en una situación desastrosa. Así lastimosamente esto es así. Lastimosamente esto es así, porque repito, muy fino, nos malo. cuesta en términos de vidas humanas. Así que para mí es un fracaso. Igual es un fracaso, o sea, menos. Una nota. Y no sé, menos de 3 o 2. Menos 2. Bueno, 2. Con Mina, 2 Mina, sí. te puedo dar un poquitito más de la falencia de la Sí. administración, ¿verdad? Porque si bien es cierto, la parte administrativa es una, la parte de comunicación es otra. Grande. El error de comunicación, el caso Bianca es un error de comunicación. Es un error, pero completo de comunicación, ¿verdad? Y se llegó hasta esto y se llegó a que la gente le da a críticas y le insulte de esa manera que a mí me parece totalmente fuera de lugar, pero bueno, pasó, ¿verdad? Pero después explicó la bien. parte... Explicó bien, sí, pero ya es tarde. sí, y por eso te digo, faltó comunicación. Y faltó comunicación porque existe una estructura en el ministerio que es comunicación que hoy tampoco está funcionando. O sea,
mi sugerencia que yo le podría dar a Mazzoleni es no, ver no la parte de ministerio, comunicación, no, ver la no. parte de administración, ¿verdad? Y después continuar, ¿verdad? Hay que continuar. Es difícil encontrar candidatos para ese cargo. Hay que tener lo que hay que tener para estar en el Ministerio En de este Salud. momento. No en este momento, No, en en este cualquier momento es peor, momento. pero sí, pero este es el peor momento. Es bastante duro y va a seguir Sí, siendo duro. así ¿verdad? es. Bueno, voy a una brevísima pausa y enseguida volvemos. Sí, ya tengo el promedio después de hacer el promedio de Mazzoleni, pero mejor no, ¿verdad? ¿Para qué vamos a revolver Tu tanto? promedio va a ser 5. ¿Eh? 5 va a ser tu promedio. 5 va a ser el promedio, sí. Sí. A ver, porque tenemos... Yo le hice salvar. Vos le 4. hiciste, sí. Y ahí hice el seis. cálculo cada Como en función siempre. a lo que... Tony le... No, Tony le dio una nota con No, Fernando. Tony y Fidel, Fidel más o 6. menos le... Y Fernando, Silva ¿cuánto le también pusiste? 5. Cinco. Yo 4, 2, 6, un 5. Antes de pasar a otro tema y ver lo de salud, la vacuna. ¿Para cuándo se supone que va a estar la vacuna en Paraguay? Y me decís, yo no sabía esto que se pidió 1 millón y pico, pero va el 3% recién año. O sea, quiere decir, ¿cuándo vamos a tener vacuna? Y nosotros vamos a tener en el segundo semestre del Y 2021, dijo en el segundo trimestre el ministro, en mayo, junio. Mayo, junio, ¿verdad? Pero vamos a tener, yo no sabía eso del 3%. Vamos a tener un porcentaje de las vacunas. Por eso que necesitamos tener la libertad, porque si existe la capacidad, nosotros vamos a hacer de que el Estado compre las vacunas que se consigan y que sean efectivas y que el ministerio diga, esta quiero, vamos a Ahora, darle la ¿qué posibilidad. confiabilidad tiene la vacuna? Porque viste que está medio, si bien ya se están vacunando, está todavía en situación experimental, Claro que está en ¿verdad? estado experimental, en forma Aunque excepcional está autorizado en ¿verdad? los países, En forma claro que excepcional. sí. ¿Vos te vacunarías Sí, seguro que sí. con esta? Así que está en estado experimental. Con la primera que llegue al país me vacunaría. ¿Vos Sí. te vacunarías? Sí. ¿Vos? Sí. ¿Sí? Sí. Experimental nunca. Experimental no te vacunarías. No, después aparte yo te iba a decir una cosa. ¿Cuánta gente hay que conocemos nosotros de miles de entornos nuestros, ¿verdad? Que tuvieron el contagio, o sea, fueron contagiados y están inmunizados, ¿verdad? Entonces, ¿por qué inmunidad. No, Hay no de existe infección, inmunidad. Fidel. no existe? No, No, Ya, sí. infección. Vos sabés que me O sea, acaba de Pero, decirnos a ver, hay médicos Tony que Barrio no que tres hay veces. médicos Bueno, entonces que hay se enfermaron senadores 3 que- veces. Está correcto, pero Senadores con dos mientras veces. tanto, si yo tengo cierta inmunidad, porque no es que no existe inmunidad, la inmunidad a lo mejor no perdura, ¿verdad? ¿Vos tuviste Corregime, COVID? Antonio. ¿Vos tuviste COVID? Sí, hay gente que inmunológicamente es mucho más fuerte que otras. Claro, ¿Vos entonces, tuviste COVID, Fidel? no. No, está bien. A ver, yo tuve una gripe muy fuerte antes de que entre la pandemia. No sabés, por vamos lo a tanto, decir. si fue COVID o no. No sé si fue COVID o no, ¿verdad? Pero no te Este, vacunarías. Pero, a ver, Entonces, a no ser de que esté en una situación, pero digo yo, ¿verdad? Experimental no, científicamente comprobado sí, ¿verdad? Y diría, a ver, si yo tengo una inmunidad, ¿por qué me van a obligar? No Pero creo es que, ese ¿por qué tema de sabés la que tenés obligatoriedad. inmunidad? ¿De dónde sacaste No, pero que tenés? Yo creo que existen los mecanismos, ¿verdad? Para que uno se vaya a controlar. Ahora, si tenemos fehacientemente... Inmunidad de rebaño que voy a hablar. Inmunidad de rebaño. Ay, no porque tengas rebaño significa tener Antes pues se inmunidad. vacunaban las cosas así. Claro, Para los ganaderos, inmunidad. antes vos no le vacunabas a todos los animales. Le No, vacunabas un porcentaje científicamente de la animales gente- y el resto ya era inmunidad de rebaño. ¿entendés? No, Bola, pero Él no hay- tiene el rebaño por la inmunidad, no sabemos. En ese caso no hay Pero vos sabés inmunidad, que, no hay- vos sabés que el análisis de Fidel es para tenerlo muy en cuenta, ¿verdad? Por eso que la vacuna no puede ser obligatoria. Ahí está, viste, me está Por dando eso la no tiene razón. que ser la vacuna Sí, no, yo obligatoria. estoy de acuerdo que no tiene que ser. Es una Me está dando la responsabilidad razón. personal No, que inmunidad uno de asume, rebaño. ¿verdad? Vos no te vas a poner tampoco. ¿eh? ¿Vos Yo, te si ponías? vienen dos al mismo tiempo, Sí. las dos. Ah, Y te voy a decir una cosa, no hay inmunidad de rebaño, no hay circulación viral, es otro tema. Yo tengo dudas también de poner, bueno, Te puedo decir una cosa, Mina. Sí, uno puede tener dudas, pero el futuro, Pero muy el experimentales. futuro de la humanidad, ojo, con lo que creo que voy a decir, el futuro de la humanidad depende mucho de lo arriesgado que somos en cuanto a compromisos para asumir esta fase, hasta que realmente esto se vuelva científico. Porque si nosotros crecemos en la Se teoría vuelve de no, ¿qué? Sí. respetando tu posición, ¿verdad? Pero si nosotros crecemos en esta campaña de no a la vacuna, estamos dejando una herencia muy complicada para la humanidad posteriormente. Bueno, se me va el tiempo y obviamente quiero hacer un balance de Marito, Mario Abdo. Antes de hacer el balance así famoso que creen que tienen que cambiar, etcétera, están todos los senadores acá. Este año, no me acuerdo del mes, y ustedes en todo caso me oxigenan la memoria,
Hubo intento de juicio político, Amarito, ¿verdad? ¿Es así o no? No. Este año No mientan, o sea, porque yo El año sé. pasado. No, el año pasado. El año pasado, El año No, pasado. este año fue No, el año pasado. No sabía. No, pero este año también. No, que yo No, sepa. Planes. obviamente no, conspiraciones. yo no estoy hablando del juicio político ese por el tema Itaipú. Eso como yo sé, ¿cómo no voy a saber eso? O sea, Pero esos te son estoy hablando de un 365 días del año en este país. No, pero yo te estoy hablando de un intento de juicio político este año que no salió a la luz pública, si no, ¿para qué le voy a preguntar? Bueno, Ustedes no ¿Y cuál saben. fue la causa? Esta vez yo no fui. Yo no me recuerdo. No Pero, recuerdo. No recuerdo que en no ningún recuerdo. momento se haya pretendido No. hacer un juicio En todo popular. caso, ese intento no llegó a la Cámara de Senadores. No, al revés. En la Cámara de Senadores se habló, pero justamente porque en diputados no había ninguna posibilidad, es que se abortó. ¿Cómo que ustedes no saben? No, Y a lo mejor no estamos nunca en el Senado. Ah, no se acuerdan. No recordamos. Bueno, por ejemplo, ¿ustedes se acuerdan de el famoso cuaderno de, ¿cómo que se llama? ¿De Grillón? De Grillón, ¿verdad? Bueno, ahí más o menos se decía la discusión que hubo, porque Grillón obviamente puso Sí, pero ¿cuál fue por el escrito motivo? cosas que de verdad... Yo, ¿sabes que hasta ahora no sé cuál es el motivo? Eso no logré saber. No recuerdo. Pero sí me dijeron personas que sí estuvieron... hacer Sí, una es cierto, sola hubo la observación. discusión, pero abortamos así, porque... Yo te hago una sola observación. ¿De cuándo son las anotaciones de Grillón? ¿De cuándo es? O sea, el cuaderno se encontró, pero esas anotaciones que se encontraron en el cuaderno, ¿de Más cuándo o menos son? marzo, abril, o sea, después que empezó la pandemia, o casi, Marzo, casi al inicio. marzo, no me Mina, acuerdo, pero empezaba el fue Congreso. mayo entonces, no sé, pero fue este año. Pero fue este independiente año. independiente de lo del cuaderno, Sí. Hugo, Fue este año. siempre, pero no es de hoy, no es del presidente Marito, no es en la historia del Paraguay, ¿verdad? En el ambiente cuando las situaciones no están favorables, ¿verdad? Siempre hubieron... Porque esa misma pregunta, yo dije, Suposiciones. bueno, pero ¿y cuál es el ¿Verdad? motivo esta vez? O sea, te quiero decir, ¿qué van a alegar? Se ¿Verdad? me río de Grillón. En este mundo digitalizado, que las nubes, etcétera, etcétera, él se maneja con una... Y bueno, está bien. Motivo, cada uno se motivo para el maneja. juicio político del presidente de la República hay varios, incluso dentro de la pandemia. Muchas cosas de lo que hablamos acá, pero te puedo asegurar de que justamente yo creo, respetando el tema de la pandemia y sus consecuencias, yo no recuerdo que se haya hablado en ese sentido. Ah, qué En algún bueno, momento, yo sí. no voy a decir tampoco quién, entonces me dijo. Bueno, voy a una brevísima Pero la pausa. pausa puedes contarnos. Sí. Claro que ustedes van a repetir, pero no importa. El tema de Marito ya no nos va a dar el cuero a hacer, ¿verdad? Y 30 tengo que entregar. 31 más. Así corto, entonces, así. Pero no podemos dejar de no agradecer la cena espectacular. Sí. Ayudí. Y el brindis. La casita de gourmet se pasó. Sí. Sí. Así que lo más rico que he Muy comido hasta bien, ahora. la casita Excelente. gourmet. No, Tony es no, yo soy un fanático. vicioso de la casita Yo soy gourmet, fanático. ¿verdad? Excelente. Para mí la que se pasó es nuestra anfitriona. Como También. siempre. Divina. Por La favor. verdad que de todas las participaciones que tuve, esta fue la más dinámica, la más pacífica, la más agradable. Realmente la pasamos muy bien. Qué bueno. qué Lo que bueno. me preguntaba de Marito, yo a Marito lo he dicho, podemos salvar probablemente 2 ministerios y el resto están todos aplazados. Hay ¿Cuáles dos ministerios salvas? obras públicas y a salud. Hasta ahí. ¿Obra pública ahí? Salud. Salud. Marito. Marito mal, aplazado. No sé si tiene tan mala suerte, ¿verdad? Que le cayó toda junta, pero realmente un gobierno que deja muchísimo que desear. Y hago la salvedad también con obras públicas y, desde mi punto de vista, la macroeconomía, ¿verdad? La función de Hacienda consiguieron navegar. Fidel. En el mismo sentido, creo que salud, obras públicas, Hacienda, sumaría Ministerio del Interior, ¿verdad? Que viene capitaneando y con buenos resultados. Diría que Marito le tocó solamente que venga, ¿verdad? La plaga de langosta Le faltó. que paró en corriente, porque Sí. le tocó todo Todas. de contramano, ¿verdad? Y creo que tuvo muy buenas intenciones. Hubieron gobiernos que tuvieron el viento de cola. Creo que su déficit es comunicacional y bueno, preso de compromisos políticos. Un segundo más o menos tiene. A ver, porque si no me Yo sacan creo de- que también, como dijo Fidel, salieron demasiadas cosas fuera de lo normal. Sequía, hubo inundaciones. Y después se rodeó de gente que no estuvo bien, pero yo creo que en obra, en infraestructura, y está
mejorando. Para mí Ok. va mejorando el gobierno y las caras también. Ojalá que se vaya liberando unas cargas que tiene encima y yo creo que va a terminar bastante bien. Ríos. Aplazado porque a pesar de que se hable de las 7 plagas de Egipto, acá se pudo haber tratado mejor a los abuelos, a la gente de la tercera edad, de morir varias pymes, lo cual significó que mucha gente quede en la calle. Con todo este problema y con el contexto de pandemia, esas cosas pudo haber hecho mucho mejor. Entonces, en consecuencia, para mí es un aplazo total. Hugo. Cuando en el 2008 empezó la gran crisis mundial del 2008, cuyas consecuencias hasta ahora se sienten. Seguido fue aquella feroz sequía, 2009-2010. Yo creo que los liderazgos se muestran en las situaciones de crisis. Y en esta situación de crisis, Mario Aldo no demostró ningún liderazgo. Bueno, vamos a brindar un deseo, el que quieran. Tony. Que vuelva la salud, que se acabe la pandemia. Salud. 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 Silvia Facetti. Mucho amor y disfrutar de la familia. Salud. Salud. Fidel. Por un Paraguay mejor para todos. Que así sea. Salud. Señor senador Baqueta. Salud. Salud. Salud y más salud. Nada importante que la salud. Ríos. Que la vida sea en serio la prioridad. Cierto, me gusta. Hugo. Y el renovado compromiso de seguir luchando por la justicia social tan ausente en este país. Bueno, yo siempre brindo por 3 cosas. Salud, prosperidad y amor. Son 3 cosas que... Es la famosa salud y dinero. Yo en vez de dinero digo prosperidad, me parece más lindo, ¿verdad? Así que salud, prosperidad y amor para todos. Salud. Y sobre todo también pedirle que se cuiden, que de verdad hagan todo lo que tengan que hacer para que no falte más nadie en la mesa de Navidad y de Año Nuevo. Chau, chau. Chau, Muy chau. buenas noches. Gracias.